la esperanza de ir pronto a verte. Le está escribiendo Pablo a su discípulo Timoteo. Esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Vamos a platicar en estas semanas acerca de cómo nos debemos de conducir en la casa de Dios. ¿Por qué nos debemos de aprender a conducir en la casa de Dios? ¿Y cuáles son esas cualidades como cristianos que debemos de observar para estar en la casa de Dios? Es una bendición, hermanos, ser cristiano. Es una bendición muy grande ser parte de la iglesia del Señor. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de este pequeño grupo de nosotros, sino del cuerpo de Cristo en general, representado en todo el mundo, millones y millones de personas, en todas las culturas, idiomas y estratos sociales. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de cuerpo de Cristo. Así es que es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. No lo tenemos que ver, no tenemos que pensar en ser parte de la iglesia como una carga, como un trabajo, como algo difícil de cumplir, sino como un privilegio que Dios nos ha dado. No el ser parte de un grupo, de un club social, de una organización, sino de ser parte de la iglesia que Jesucristo mismo fundó. Yo me acuerdo mucho cuando vivíamos en México, íbamos constantemente de vacaciones a ver a mi hermana que vive en Zihuatanejo, Guerrero. ¿Alguien conoce Zihuatanejo? Ah, qué delicia, chulada del lugar, ¿verdad? Bueno, si no conoces Zihuatanejo, por lo menos un lugar donde hay agüita, ¿no? Era precioso el lugar ese. Y yo me acuerdo mucho de esas excursiones, de esas vacaciones que íbamos a Zihuatanejo. Mi hermana, mi cuñado nos llevaban a un lugar que se llama Barra de Potosí, ¿verdad? Un lugar bien bonito donde está el mar Pacífico y hay una laguna preciosa y se juntan el mar y la laguna. Y en ese lugar, en la playa, como en muchas playas de México, hay palapas, ¿verdad? Hay palapitas. Y yo me acuerdo que nosotros llegábamos temprano siempre ahí y ya estaba la gente que trabaja en esos lugares, ¿no? Tienen sus cocinitas, tienen sus comedores, tienen las palapas, las hamacas y todo eso. Es una comunidad que vive de eso, es una comunidad que trabaja para eso, los que venden todo tipo de productos ahí. A los visitantes, pues nosotros éramos visitantes. Toda esta comunidad desde tempranito, platicaban ellos, se iban de madrugada los hombres a pescar, ¿verdad? Se iban al mar, pescaban. Mientras tanto las mujeres empezaban a preparar ahí la masa para hacer los sopecitos y para hacer las tortillas, y preparaban arrocito y nopales y salsas y todo esto, y los hombres allá pescando. Regresaban ellos de pescar y ponían las hieleras, ya estaba el fuego puesto ahí con la leñita, ¿verdad? En el brasero aquel, ya estaba todo muy suave. Entonces nosotros llegábamos ya como eso de las 8, 9 de la mañana, y ya estaban ellos listos. Y yo veía toda esta gente, esta comunidad, me acuerdo bien, cómo estaban hombres y mujeres y los niños alrededor, platicando sus aventuras de lo que había pasado en esa madrugada. Los hombres platicaban lo que habían encontrado en el mar, cómo habían estado pescando, lo que había pasado. Y entre risas y todo, ellos estaban ahí conviviendo, platicando, porque eran parte. Nosotros llegábamos como visitantes, ¿verdad? Como clientes. Nosotros llegábamos, escogíamos un buen pescado y le decíamos más o menos para el mediodía, me lo tienes listo, ¿no? Y ya lo abrían así por mitad y lo ponían en las brasas, le echaban piquito de gallo y ¡ah! Bien sabroso. Y nosotros disfrutábamos el día, nos íbamos a las hamacas, nos íbamos a la playa, regresábamos, y toda esta gente mientras tanto estaba trabajando para atender a las visitas, para atender a los visitantes. Pero ellos eran una comunidad a la que nosotros no pertenecíamos. Nosotros llegábamos, recibíamos parte de la bendición de lo que ellos hacían.
nos divertíamos, la pasábamos muy bien, por supuesto dábamos dinero, ¿verdad? Pagábamos por los servicios, sin quejarnos, ¿verdad? ¿Cuánto es? Pues tanto, ahí está el dinerito y gracias por su atención y todo. Y nos íbamos, y ellos seguían ahí, después inclusive de irnos nosotros. ¿Por qué? Porque eran una comunidad, era su forma de vida. Ellos entendían todo lo que estaba pasando por ahí. Nosotros no sabíamos de sus problemas, no sabíamos de sus tristezas, no sabíamos de sus alegrías, no sabíamos si tenían más necesidades más allá de lo que era evidente y se veía ahí. Nosotros no lo sabíamos porque nosotros éramos visitantes. Ellos eran la comunidad. Cuando estamos hablando de iglesia, hermanos, cuando hablamos de cuerpo de Cristo, nosotros somos la comunidad. Muchas veces dentro de las iglesias tenemos mucha gente que ya ha pasado por mucho tiempo en la iglesia, pero siguen actuando como visitantes. Siguen viniendo, reciben la bendición, cuando hay problemas, piden oración, vienen y está bien. Disfrutan, vienen, dan su ofrenda, participan en algunas cosas, pero se siguen sintiendo como visitantes. Y hay un grupo que siempre se queda haciendo todo lo demás. Se forma la comunidad. ¿Me están entendiendo esto, hermanos? Tenemos que entender qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia, por qué es tan importante que nosotros como cristianos integremos este núcleo, esta comunidad llamada iglesia. Siempre ha habido mucha gente que asiste a las iglesias, en todas las denominaciones, en todas las iglesias, ¿verdad? Y no todos se sienten integrados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es que a lo largo de este mes quiero compartirles algunas cualidades que la Biblia nos marca para poder integrarnos como una verdadera comunidad de fe. Compartimos los mismos anhelos, compartimos metas, pero sobre todo cómo es la forma en que debemos comportarnos al aceptar ser miembros de un organismo vivo, no de una organización, de un organismo vivo que tiene vida, que se mueve, que siente, que llega a tener fracasos, pero que se levanta a seguir peleando para conquistar la tierra que el Señor nos ha dado por herencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver en estos dos versículos que habla Pablo a Timoteo. ¿Cuáles son las cualidades que nosotros tenemos que tener como miembros de una iglesia? Pero primero, para ver eso, tenemos que entender lo que significa la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo se estructura la iglesia? Vamos a ver lo que dice Pablo ahí. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, le dice el apóstol Pablo. Acuérdense, viajar de un lugar a otro no era así como que agarro el autobús o agarro mi carro o agarro un avión. Pablo batallaba para hacer todos estos viajes, y mientras Pablo andaba hasta un lugar, Timoteo estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y no era tan frecuente que lo visitara. De hecho, después de esta carta, parece ser que ya no lo pudo visitar Pablo otra vez a Timoteo, pero le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y en este versículo le describe Pablo a Timoteo lo que es la iglesia de Dios. Le dice, en primer lugar, es la iglesia del Dios viviente. Después le dice, es columna. Y después le dice, es el baluarte de la verdad. ¿Qué significan estas tres cosas? ¿Por qué Pablo menciona estos tres atributos de lo que es la iglesia? Pablo tenía un concepto muy claro de lo que es la iglesia. Y a nosotros nos hace falta a lo mejor entender un poquito más qué es realmente la iglesia. Porque traemos la idea de iglesia
como pues el lugar de la reunión el domingo, porque pues el domingo pues hay que ir a la iglesia. Desde chiquito nos enseñaron que el domingo es ir a darle gracias a Diosito. Y el domingo hay que ir con Diosito. Y el domingo hay que vestirse bien monos, bien acá, bien cucos, y vámonos a ver a Diosito. Pero acá vamos de ver a Diosito y se nos olvida lo que es la iglesia. Y muchas veces estábamos acostumbrados, sobre todo en la religión tradicional, como entrábamos, salíamos. Entrabas, te confesabas, ¿verdad? Echabas todo el rollo y salías y otra vez a lo mismo. Total, ya me confesé, la otra semana me vuelvo a confesar. Y ese era el concepto que teníamos de iglesia. Pero Pablo está marcando aquí un concepto que yo creo que es necesario antes de saber cuáles tienen que ser nuestras características personales, familiares y espirituales. Tenemos que entender primero cuáles son los atributos de la iglesia. ¿Por qué Pablo está hablando aquí acerca de estos tres atributos? La iglesia, recuérdenlo, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. Iglesia significa eclesía, los llamados de afuera hacia adentro. Los que Dios nos ha llamado, formamos la iglesia del Señor. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un conjunto de gente. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Ok. Como iglesia nosotros tenemos que empezar a conocer cuáles son los atributos, cuáles son las características. Porque la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, eres como una piedra? Dile, sí, pero una piedra viva. Porque la Biblia dice que somos piedras vivas y estamos siendo edificados como casa espiritual. Así es que como esas piedras vivas formamos esta iglesia. Escuchen esto, hermanos. Piedras totalmente imperfectas. Piedras con un montón de defectos. Piedras, hay de piedras a piedras, ¿verdad? Hay unas piedras que no sabes si es piedra, es tabique, es block, no le agarras forma. Hay piedras que ya están tan desgastadas que dices, ay, pobrecita piedra. Pero a final de cuentas todos somos piedras y todos pertenecemos a este edificio. Tenemos que ir siendo pulidos y tenemos que ir siendo mejorados. Somos piedras vivas. No somos perfectos, ¿verdad? Porque es muy frecuente, ay, ¿a qué vas a esa iglesia? Pura hipócrita. ¿A poco no? Y tú dices que eres cristiano y vas a la iglesia, ay, si voy a ser como tú, mejor ni voy. Tonterías de esas que escuchamos todo el tiempo. Porque la gente a veces tiene el concepto de que venir a una iglesia, inmediatamente te van a salir alas y te va a salir un circulito aquí brillante. Y que no vas a cometer errores y que eres perfecto y que no te vas a equivocar en nada. Nada más lejos de la realidad. Somos humanos. Cometemos errores, nos llegamos a equivocar. La diferencia es que ahora yo no vivo en el lodo, ahora yo vivo bajo la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando me equivoco, tengo la madurez suficiente para decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento, el Señor me limpia y sigo adelante en mi camino tratando de no volver a caer otra vez en lo mismo. Esa es la diferencia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero mientras tanto tengo que entender cómo Pablo define a la iglesia en estos tres adjetivos que pone ahí. Número 1, la iglesia del Dios viviente, dice Pablo. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Este es un concepto, hermanos, tan importante de ser parte de que como personas adoramos al verdadero Dios viviente. Muchas veces esto lo tenemos como que se nos olvida, como que lo tenemos en poca estima, o por la costumbre ya perdimos nosotros de vista el sentido espiritual de lo que significa. Recordemos que el antecedente de saber quién es el Dios viviente, vamos a ver, hay varios antecedentes en la Biblia.
Pero muchas veces venimos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces llega a pasar esto. Venimos ya porque pues hay que ir. Porque si no el lunes me van a estar hablando, oye, ¿por qué no fuiste? Te extrañaba. Mejor voy para quitarme la bronca ahí. O venimos y llegamos acá y estamos a veces totalmente desconectados de lo que está sucediendo acá. La alabanza está todo lo que da. Por cierto, difícilmente alguna iglesia en esta región tiene una alabanza como la que tenemos aquí, por si no se han dado cuenta. Valórenlo, porque no cualquier iglesia tiene una alabanza como la que Dios está levantando en este lugar. ¿Son imperfectos? Por supuesto que son imperfectos. Ay, el Benji va a salir otra vez No importa. Norma también. Sí, son imperfectos. Yo sé. La riegan. Ay, otra vez. Está bien, la misma. Pero ¿sabes qué? Difícilmente, y miren que yo ya he caminado bastante tramo largo, difícilmente una iglesia tiene una alabanza como la que Dios está levantando aquí. Y es increíble ver a veces la actitud de la congregación ante una alabanza tan espontánea, tan espiritual, tan bonita como la que Dios ha regalado en este lugar. ¿Por qué? Porque a veces venimos medios desconectados. Se nos olvida lo que venimos, se nos olvida cuál es esta relación del Dios viviente. ¿Cuáles son los antecedentes en la Biblia para saber que estamos en la casa del Dios viviente? ¿Se acuerdan la historia de David y Goliat? Algunos, ¿verdad? David era un hombre, un muchacho que Dios había ungido para que se convirtiera en rey en un tiempo después, y de pronto resulta que hay un hombre gigante que se llama Goliat, que está amedrentando al ejército de Israel. Vamos al antecedente bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Solamente 2 versículos vamos a ver ahí. Y este hombre, dice, era un paladín del ejército de Filistea. Dice que se levantaba y empezaba a vociferar y empezaba a atemorizar al pueblo de Dios. Primera de Samuel 17:8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros quiénes? ¿De quién? ¿De Dios? No. Goliat estaba identificando a Israel como los siervos de Saúl. Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Y esto lo hacía todos los días, por 40 días. Para este filisteo, hermanos, filisteo que podemos comparar con el mundo en el que estamos viviendo hoy, el ejército de Israel, en nuestro caso la iglesia, no era el pueblo de Dios. Era un ejército de un hombre. Eran los siervos de Saúl, del rey. Era un rey más que tenía que conquistar este ejército. Era un rey más al que tenía que derrotar. Ellos no estaban considerando que era el pueblo escogido de Dios. Goliat estaba pensando: este es un pequeño reino llamado Israel. Ya me eché de cabeza a Moab, ya me eché de cabeza a los madianitas, ya me eché de cabeza a aquellos amorreos, a aquellos jebuseos, ya me los troné a todos. Ahora voy con el que sigue. ¿Quién sigue? Esa pequeña nación de Israel. Y llega y hace exactamente lo mismo. ¿No soy yo el filisteo, el gran gigante? Y ustedes son los siervos de Saúl. Mándenme un hombrecito que se venga a poner conmigo. Y dice la historia bíblica que cuando lo escuchaban los ejércitos de Israel, se llenaban de miedo, se atemorizaban. Dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando la gente, hermanos, no conoce al verdadero Dios viviente, al que venimos a servir, al que venimos a adorar, este es el concepto que la gente llega a tener de la iglesia. Es un grupo de gente santurrona.
Es un grupo de gente hipócrita. Es un grupo de gente llena de defectos. Y son los hermanitos, los del pastor del gordito ese que anda por ahí. De ellos, ¿verdad? Y mucha gente tiene un concepto totalmente equivocado de lo que es la iglesia. Desgraciadamente nosotros también llegamos a tener un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y pensamos que es un grupo de cuates y de gente que venimos aquí a echar cotorreo y a oír una pequeña plática y nos vamos de acá. No, Señor, somos la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Muchas veces hemos escuchado a gente expresarse de esta manera. Algunas veces hasta se burlan. Sí, los hermanitos, todos son iguales, se sienten muy santos, pero son más pecadores que otra cosa. Y se burlan. Expresiones así causan muchas veces el mismo efecto en nosotros que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero hermanos, cuando nosotros recordamos que somos hijos del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, si a nosotros se nos olvida, siempre hay alguien que se encarga de recordarnos lo que somos. El ejército estaba turbado, angustiado, y Dios tuvo que mandar un muchachito. Y llegó y dice: ¿qué alboroto es el que traen acá? ¿No has oído lo que está sucediendo? ¿No has visto cómo este gigante viene a desafiarnos? Y el rey ha dicho que el que lo venza le va a dar hasta a su hija. Y David dice: a ver la hija. A la torre. Le entro. ¿Dónde compro mi boleto? Fíjate la respuesta de David, versículo 28. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Número uno, que venciere a este filisteo. Es decir, David no iba a preguntar si se podía o no se podía. Él iba seguro. ¿Qué le van a dar al que lo venza? Número dos, que quite la vergüenza de Israel, que quite el oprobio de Israel. Porque dice David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a quién? ¿A los siervos de Saúl, dice David? No, a los escuadrones del Dios viviente. Diferente concepto. Goliat decía: son los siervos de Saúl. El mundo dice: son los hermanitos que se reúnen en la Ireland. Pero llega David y dice: estos que están hablando en contra no de los hermanitos de la Ireland, están hablando en contra de la iglesia de Jesucristo que murió en la cruz por darles vida eterna. Es un concepto muy diferente. ¿Cómo entiendo yo el concepto de iglesia? ¿Cómo entiendo yo lo que somos nosotros aquí? Somos un pequeño grupo de gente que nos llevamos unos bien, unos mal. Nos reunimos los domingos, hacemos algunas actividades. O mi concepto, cuando yo vengo a la reunión, digo: voy a reunirme con mi ejército, con el pueblo de Dios, con los escuadrones del Dios viviente. Porque si no tenemos un concepto claro de lo que es mi iglesia, no voy a poder funcionar como Dios quiere que funcione. Dios derrama bendición sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios da provisión a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero es muy diferente cuando tú recibes esas bendiciones y empiezas a disfrutar esas bendiciones desde el punto de vista iglesia, que lo recibes desde el punto de vista visitante. Es muy diferente cuando tú estás involucrado dentro de esta comunidad y sientes esta comunidad como parte de este ejército del Dios viviente. Amén. David sabía a quién servía, tenía este concepto muy claro en su mente.
Y fíjate con qué convicción sale a enfrentar al mismo gigante Goliat. Ahí mismo en 1 de Samuel 17, el versículo 45. Entonces le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y estaban reenvalentonados, ¿verdad? Los israelitas, muertos de miedo ahí atrás. Dice, pero tú los veniste a provocar, y yo vengo a ti en nombre del Rey, en nombre del Dios al que tú has provocado. Hermanos, en el concepto de iglesia, la guerra de lo que hablamos el mes pasado no es en contra de nosotros. No es en contra solamente de lo que estamos sucediendo. La guerra es espiritual. Y hay un enemigo muy poderoso que quiere destruirnos. Pero si nosotros tenemos el concepto de que nosotros somos la iglesia, los escuadrones, el pueblo redimido por Dios, somos la iglesia del Dios viviente. Y cuando yo vengo en esa actitud, no como un siervo de Saúl, no como un siervo, un miembro de la iglesia, sino vengo en el nombre del Rey de Reyes. La actitud de la iglesia, mis amados hermanos, es totalmente diferente. Se siente un ambiente diferente cuando venimos todos de turistas o cuando venimos como parte del ejército de Dios. Tengo que tener en claro este concepto. ¿Dónde más hay otro concepto acerca del Dios viviente? Libro de Daniel. ¿Se acuerdan la historia de Daniel? Ahí tenemos otro antecedente. Daniel era de los jóvenes que fueron llevados cautivos en la deportación de Babilonia. Ya habían sobrevivido al rey Nabucodonosor. Ahora estaban bajo las órdenes del rey de Persia, el rey Darío. Y Daniel, por ser hombre sabio, prudente, entendido en mucha ciencia, era de los favoritos del rey Darío. Y Darío se hizo muy amigo de Daniel, y Daniel compartía su fe con el rey. Pero había gente de la política que estaban en contra de Daniel y estaban envidiosos de Daniel. Y dijeron, vamos a hacer algo para que este Daniel se muera. Fueron con el rey y le lavaron el coco y le dijeron, rey, ¿qué te parece si hacemos un edicto que de aquí a 30 días nadie puede pedirle nada a un Dios o a un hombre que no seas tú, rey, porque tú eres el rey? Y aquel nombre, pues le llenaron la cabeza de humo. ¿Dónde firmo, carnal? Acá. Y al día siguiente, inmediatamente, estos hombres fueron a buscar a Daniel. Y fíjate lo que dice el libro de Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en la casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía siempre. Vino una amenaza en contra de él y él dijo, yo no voy a cambiar mi forma de ser, yo no voy a ser diferente. Fue y volvió a empezar a orar 3 veces al día, como lo hacía normalmente. Así es que estos hombres vinieron, agarraron a Daniel cuando lo vieron orando a un Dios que no era el rey Darío, y se lo trajeron al rey. Le dijeron, rey, acá está el primero que ya cayó. Y el rey dice, ¿cómo? Pero usted es mi amigo Daniel. Ajá, pero le estaba orando al Dios de los judíos. Le estaba pidiendo al Dios de los judíos, no te estaba pidiendo a ti. Y tú firmaste un edicto. Y quiero que sepas, rey, que las leyes de Media y Persa dicen que si un rey firma un decreto, nadie lo puede abrogar. Así es que tú firmaste y la sentencia se tiene que cumplir. Y el rey tuvo que permitir que Daniel fuera llevado al foso de los leones.
Estaba triste el rey. Pero fíjate lo que sucedió. Al día siguiente, después de que supuestamente los leones ya se habían desayunado a Daniel, Daniel 6:20, dice que se levantó tempranito el rey y fue a donde estaba la puerta del foso de los leones. Y el 20 dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y grande sorpresa cuando desde adentro se oye la voz de Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, cuando David mata a Goliat, hubo fiesta. La alegría del campamento de Israel, y se dieron lija persiguiendo a todos los enemigos de Israel. Cuando Daniel sobrevive a los leones, se ve el mismo resultado. Versículo 26. De parte mía, dijo el rey Darío, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin de los tiempos. Su reino es eterno. Y cuando habla de eternidad, está hablando del año 2017. Está incluido. El reino de Dios sigue vivo. El reino de nuestro Dios, hermanos, sigue vivo. Yo tengo que tener el concepto de que la iglesia, la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, del Dios que defendió a David y que liberó a los escuadrones de Israel, el Dios que envió a su ángel a liberar de las garras de los leones a este hombre llamado Daniel, el Dios que nos provee a cada uno de nosotros todos los días alimento en nuestra mesa, ropa en nuestros cuerpos, gasolinita para el carro, trabajito para ir a generar el dinero. Todo Dios lo provee, el mismo Dios. Ahora, fíjate el tipo de guerra que tenían estos hombres, a lo que se estaban enfrentando y a lo que nos estamos enfrentando nosotros. Muchos retos, hermanos. Hay muchos retos. Hay muchos rencores, hay muchas envidias allá afuera, hay muchos matrimonios disolviéndose, hay muchos niños perdiéndose, hay muchos niños y niñas yéndose hacia corrientes totalmente equivocadas. Hay un ataque indiscriminado hacia el núcleo familiar en nuestra sociedad. Hay una guerra. Hay una guerra. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia a veces llega como visitante, como turista. Y muchos cristianos, no estoy hablando de nosotros, pero muchos cristianos, y eso lo hablaba yo con algunos pastores este jueves pasado. Hay mucha gente que está llegando a las iglesias nomás a ver qué onda con el ambiente. Y si no le gusta el ambiente, se van a otra iglesia a buscar donde haya buen ambiente. La gente no está buscando el reino de Dios, está buscando el ambiente. Y estamos perdiendo de vista que somos la iglesia del Dios viviente. Un pastor me decía este jueves, mientras estábamos esperando nuestro turno de pasar allá al matadero, me dice, ¿cuánto tiempo tienes pastoreando? Le digo, 5 años. Voy a cumplir 5 años. Dice, ¿cómo te va? Le digo, pues ya sabes. A ratos bien, a ratos también. Le digo, pero pues ahí vamos. Le digo, a veces la gente se desanima, a veces le echan ganas, a veces se nos caen, a veces unos van, otros vienen. Dice,
Pues yo estoy en la disyuntiva, dice, de cerrar la iglesia. Dice, porque realmente ya la gente ya no está viniendo como antes. Dice, todos se me fueron, y me dijo el nombre de la iglesia, que no se las voy a decir. Dice, todos están yendo para allá, man. Dice, porque allá el show está a todo lo que da. Y a los chavos les dan todo lo que quieren de música, baile y todo lo que, con tal de tenerlos ahí, les sueltan todo. Dice, yo me aferro, dice, a seguir enseñando lo que la Biblia dice. Le digo, pues yo también, mano, pero le digo, no es fácil. Le dije, estamos en extinción tú y yo. Y ya estaba viejito también él. Le digo, así es que pues vamos a orar, mano, para ver qué nos puede ayudar el Señor. Y casualmente a mí me dieron orar por avivamiento, ¿verdad? En las iglesias. Y esto es algo que está pasando en todos lados, hermano, no nada más aquí, en todos lados está pasando. Cuando venimos con la iglesia, cuando nos congregamos, debemos tener esto en mente, hermanos. No venimos a adorar una idea, no venimos a adorar una imagen, sino al Dios viviente. Al igual que David y Daniel, ese Dios nos ha hecho a nosotros más que vencedores, porque Él mismo venció a la muerte. Para poder saber cómo conducirnos en la casa de Dios, tenemos que recordar que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la reunión de personas que han sido llamadas de un medio de pecado, de tristeza, de derrotas, a una vida de libertad, gozo, victoria en el Señor. Tenemos que recordar que somos los escuadrones del Dios viviente. Pero Pablo también le dice a Timoteo en segundo lugar que es columna de la verdad. ¿Para qué sirven las columnas? Aquí en este auditorio no vemos columnas, pero hay columnas. Si ustedes se meten por estas puertas de atrás y se van por allá, se van a dar cuenta de las columnas que tiene este lugar. Muchos lugares tienen las columnas mero en medio, ¿verdad? Y a veces dices, híjole, esto estorba regacho, ¿no? Como allá en la ¿dónde estábamos? En la Main, ¿verdad? Yo predicaba y tenía una columna aquí enfrente de mí. Pero esas columnas, si no están esas columnas, ¿qué pasa? El edificio totalmente se desploma. Nosotros tenemos una columna que se llama columna. Qué inteligentes, ¿verdad? ¿Para qué sirve la columna vertebral? Para mantenernos derechos. Algunos andamos medio jorobados, pero la idea es andar derechos, ¿verdad? Mantenernos derechos. La columna sirve para dar soporte. La columna hace que el peso venga de arriba hacia abajo y se comprima y no se deforme un edificio o un cuerpo. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que ofrecer sacrificios espirituales? Porque un sacrificio significa muerte. Para que haya un sacrificio tiene que haber muerte. Para poder ser parte de la iglesia del Dios viviente, hermanos, debemos de morir a nuestra vieja naturaleza. La tenemos que sacrificar literalmente en el altar de Dios. Todas las prácticas contrarias a la verdad de Cristo deben de ser quitadas de entre nosotros. De otra manera, la columna no va a tener la fuerza suficiente para sostener la verdad del Evangelio. Sería una columna débil, agrietada, que ante cualquier adversidad va a hacer que el edificio se derrumbe por completo, trayéndonos destrucción. La columna de la verdad no se puede negociar. Amén. La columna de la verdad no se puede negociar. No se le puede echar menos cemento y echarle más arenita, porque va a quedar débil. Se tiene que conservar sólida. Si es de fierro, tiene que ser de fierro muy resistente, acero resistente, porque tiene que soportar un peso muy grande. Jesucristo dejó esta responsabilidad a la iglesia en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero para alumbrar a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como iglesia, hermanos, es nuestra responsabilidad, como lo ha sido a lo largo de 2000 años, mantener la columna de la verdad del Evangelio bien puesta. Bien puesta. Porque si esta columna no está bien puesta, la iglesia se va a desparramar. La iglesia se va a desbordar. Grupos enteros de cristianos que no tuvieron en cuenta esta verdad y no se agarraron de la columna de la verdad, se resquebrajaron. Y de ahí salieron sectas y salieron grupos y salieron un montón de herejías, porque no se aferraron a la columna de la verdad. Y la iglesia, y esta iglesia, este grupo de gente en esta ciudad, tiene un compromiso con la verdad del Evangelio. Y no lo vamos a negociar. No lo vamos a negociar, hermanos. Tenemos que enseñar la verdad. En este momento nuestros maestros le están enseñando la verdad de Jesucristo a nuestros niños. Aquí yo les estoy enseñando la verdad de Jesucristo a ustedes como parte de la iglesia. Y nunca permitamos, hermanos, nunca permitamos, aunque pase el tiempo y yo ya no esté aquí, nunca permitan las siguientes generaciones que alguien más venga a tratar de negociar la verdad de Jesucristo. La verdad del Evangelio no se negocia. Y nadie puede traer prácticas y doctrinas extrañas y ajenas diciendo que Dios le dio nuevas revelaciones. No, Señor, la revelación de la iglesia del Dios viviente se llama la palabra de Dios. Y nadie se hace a un lado de esto. Si no lo dice la Biblia, si no lo asegura la Biblia, si no es una doctrina verdadera de la Biblia, no le creáis. Dice Pablo, aun si un ángel del cielo viene a anunciarles otro evangelio diferente al que yo les estoy enseñando, sea anatema, prohibido, aunque venga otro ángel del cielo. Como iglesia es nuestra responsabilidad, hermanos, porque hay 2000 años de historia de iglesia, del cuerpo de Cristo, que ha sostenido la columna de la verdad para llegar hasta donde estamos ahora nosotros. Y la exhortación de Pablo también a los tesalonicenses también aplica para nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice Pablo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mantenernos firmes en la doctrina que ha sido puesta para nosotros. Por último, Pablo define a la iglesia también en ese versículo de 1 de Timoteo 3:15 como baluarte de la verdad. Dice que es columna, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es interesante ver lo que era un baluarte en una ciudad. Era una pequeña torre, por ahí Liz creo que tienes una imagen, si me la pasas por favor. Una pequeña torre que servía de defensa primaria en contra de una ciudad que estaba siendo objeto de un asedio. El baluarte se levantaba en el centro de las paredes, ahí lo tienen. Estaba la fortaleza, las murallas, y esa cosita de en medio, esa torrecita redonda por lo general, era el baluarte. Eso es lo que es un baluarte en medio de la fortaleza. Y es interesante que Pablo mencione esta forma de construcción, lo del baluarte, porque desde ahí, desde este baluarte, ahí se ponían los principales guerreros, y cuando la ciudad estaba empezando a ser asediada, cuando venían los enemigos, desde ese pequeño baluarte, que había varios repartidos a lo largo de las fortalezas, entre pared y pared, siempre se levantaba un baluarte. Desde ahí ellos podían defender mejor la ciudad. Era la primera defensa. La defensa primaria, los que estaban en los baluartes.
Así que cuando ellos estaban viendo que venía el ejército, ellos ahí en esas ventanitas tenían un tiro perfecto, con sus arcos, con sus ballestas, estaban listos. Y venían pum, 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 y como soldaditos se los iban tirando a los otros allá abajo. Y por más que les tiraran a ellos, era muy difícil que una flecha entrara por esas ventanitas. Así es que ellos tenían un ángulo de tiro perfecto, y al ser redondo el baluarte, ellos tenían control 360 grados de todo lo que estaba sucediendo abajo de las fortalezas, de la muralla. Ahora, el baluarte no sustituye la fortaleza. La fortaleza está levantada, las murallas estaban levantadas, pero se necesitaba tener baluartes para poder entrar en la guerra, para poder defender a la gente que estaba dentro. Es muy frecuente escuchar en nuestras oraciones, cuando estamos orando al Señor, todos lo hacemos, le pedimos al Señor que levante murallas de protección, ¿verdad? A veces así oramos: Señor, levanta murallas de protección alrededor de nuestra familia. Está bien, perfecto, el Señor lo hace. El Señor levanta murallas de protección alrededor de nuestros hijos, de las familias. Pero cuando viene el asedio del enemigo, cuando viene el ataque del enemigo, hermanos, cuando el ataque de las ideas, de pensamientos, de actitudes hacia nuestros hijos, entonces la primera línea de defensa tiene que venir desde el baluarte de la verdad. Amén. ¿Sí lo captaron? El baluarte de la verdad. De aquí viene. Señor, el que protege a mis hijos. Tienes mi palabra, dice el Señor. Instrúyelos en la verdad. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿De dónde protegemos a nuestros hijos, hermanos? De la verdad. De la verdad. Podemos orar mucho por nuestros hijos. Podemos pegar de gritos por nuestros hijos, los podemos untar de aceite a los chamacos si ustedes quieren. Pero si no los ponemos en la verdad del Evangelio, van a fracasar. Y la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Cuando vengo a la iglesia, hermanos, no vengo solamente a recibir, vengo a ser parte de esa primera línea de defensa. Si como cristiano yo no me estoy preocupando por conocer más de la verdad de Dios, si no me estoy empapando de la verdad de Dios, cuando venga el tiempo de guerra, hermanos, y me ponen en el baluarte, vamos a fracasar. Las murallas ahí están. El Señor ha levantado fortalezas, nos puso en un muro de protección, pero es responsabilidad de la iglesia convertirnos en baluartes de la verdad, establecida para defender la fe de cada generación hasta que Cristo venga. Por eso dice también el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. De esto nos acordábamos el viernes en nuestra clase. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Se te apantera un testigo de Jehová y te pone una barrida. Se te apantera un satanista y sales pero corriendo. Se te apantera también por ahí uno de ciencia cristiana y te hace dudar de lo que has creído. ¿Por qué? Porque necesitamos estar preparados en nuestro baluarte de la verdad. Y a eso venimos aquí, hermanos. A eso venimos. Cuando llegamos aquí a la iglesia, cuando asistimos a un curso, cuando asistimos a un entrenamiento, cuando venimos a los cafecitos, cuando vamos a la reunión de varones, a esto venimos. No venimos a pasarla padre. No venimos a pasar un tiempo suave. Venimos a conocer la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el león rugiente allá afuera anda buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién se quiere devorar primero? A tus hijos, a nuestros hijos, a nuestros niños. Son los primeros que están en riesgo.
Y si los papás no están adentro de su baluarte de la verdad, listos para enfrentar al enemigo, no los van a comer, no los van a devorar. El baluarte representa defensa. Nuestra defensa no es con armas, no es con espadas, no es con gritos, no es con sombrerazos, ni como los modernos apóstoles a base de decretos y pactos. Así no funciona. Nuestra defensa es con la verdad del Evangelio de Jesucristo. La iglesia no se defiende ante las ideologías del mundo o con pleitos. Se defiende con la verdad del Evangelio, la misma verdad que nos ha hecho libres. Los ataques hacia nuestros hijos, hermanos, no se van a desaparecer. Escúchenlo bien, por favor. No se van a desaparecer solamente porque vengamos una vez a la semana a orar. No me malentiendan, es necesario que oremos por ellos. Es necesario interceder por ellos. De esta manera se levantan murallas de protección. Pero en medio de la muralla, en medio de cada muralla, en medio de cada familia, tiene que levantarse un baluarte de la verdad, de donde vamos a poder defendernos del ataque del enemigo, hermanos. Ahorita les decía, hay un ejército, un pequeño escuadrón de maestros allá afuera de la escuela bíblica, construyendo estos baluartes que nuestros niños van a necesitar para defenderse. ¿Cómo vamos a traspasar el Evangelio a esta generación? A través de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero una hora a la semana no nos es suficiente. Una hora a la semana los maestros se desviven por tratar de enseñarles algo a los hijos. Pero una hora a la semana no es suficiente contra 40 horas de televisión, contra 30 horas de escuela, contra otras 20 horas de juego con los niños, contra ahora nos enfrentamos hasta 30 y 40 horas de videojuegos. Una hora para levantar el baluarte de la verdad no es suficiente, a menos que los padres tomen la responsabilidad. Tomemos la responsabilidad y decir: hoy le voy a dedicar una hora a mis hijos a construir el baluarte de la verdad. Si lo hacemos, si los apoyamos, cuando ellos crezcan, van a saber cómo defenderse. Por más que levantemos una muralla de oración alrededor de ellos, qué bueno, gracias a Dios. Pero si ellos no tienen el baluarte de la verdad, van a fracasar. Y el traspaso a nuestra siguiente generación, hermanos, va a fracasar. Vénganse, muchachos de alabanza, Gaby, por favor. Jesús en su ministerio terrenal, déjenme terminar con esta idea. Jesús en su ministerio terrenal siempre se defendió con la verdad. Ante Satanás, ¿qué dijo? Cuando lo quiso tentar, la defensa de Jesús fue: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando venían los fariseos y la gente religiosa y lo querían acosar, Jesús se defendía con la verdad. Habéis oído que fue dicho, y les mencionaba la verdad de la ley, la verdad de la palabra de Dios. Aun cuando estaba a punto de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, tuvo que usar la verdad. Le dijo Pedro: Señor, y sacó la espada. Le dijo: Pedro, ¿tú crees que si yo no orara y le pidiera ahorita al Padre, me enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Qué es esta pequeña turba de gentuza en contra del Rey de Reyes? Dice: pero así tiene que ser, porque se tiene que cumplir la verdad de la palabra de Dios. Porque había un versículo, algo que Jesús había dicho y que había quedado en el corazón de los discípulos. Porque de tal manera había amado Dios al mundo, que había dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Jesús no completaba el camino hasta la cruz, esa verdad no se iba a cumplir. Y lo tuvo que hacer para que esa verdad se cumpliera. Aun cuando estuvo en la cruz, habló la verdad. Y le dijo al hombre que estaba junto de él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y resucitado volvió a hablar la verdad.
Y estaban sus discípulos y les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana. Y se cumplió, porque era la verdad. Era la verdad de Jesucristo. Hay una serie de verdades, cualidades personales, familiares, espirituales, que tenemos que conocer y aplicar a nuestras vidas, hermanos. Con el favor de Dios, durante este mes lo vamos a ver. Pero entendamos nada más este concepto. No somos un club, no somos una organización. No venimos aquí para pasarla bien. No estamos aquí como turistas. Cada uno de los que estamos en este lugar somos parte de los escuadrones del Dios viviente. Venimos a alabar a un Dios vivo. Venimos a aprender la verdad del Evangelio, una verdad que ha sostenido a la iglesia por más de 2000 años. No importa si tienes 10 años en la iglesia, no importa si es la primera vez que estás aquí hoy. Todos tenemos que hacer que este grupo de personas que ha sido levantado por Dios se convierta, hermanos, en columna y baluarte de la verdad del Evangelio. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no somos extranjeros, ya no somos turistas, somos parte de la iglesia de Dios. Somos parte de la iglesia del Dios viviente. Y como tal, nos tenemos que comportar. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar de este memorial, de este recordatorio tan hermoso.